Entonces vamos a ver localización de puntos, que es un problema clásico de geometría computacional y muy útil, y que una vez que lo ven se dan cuenta que aparece en todos lados. Entonces el problema es muy sencillo. Ustedes tienen eh, un mapa, bueno, tienen la manera más, bueno, la manera formal sería, tiene una subdivisión del plano, ¿no? En regiones poligonales. Y quieren construir una estructura de datos tal que para cualquier punto del plano les permita contestar en qué región se encuentra el punto. Entonces, por ejemplo, lo más fácil es, si ustedes ponen un mapa, ¿no? Y un punto, pues dime en qué país estoy, ¿no? Pero eso, por ejemplo, también se usa cuando en el software ustedes en la interfaz van moviendo el mouse y les va señalando lo que tienen, lo que están viendo, se usa también ahí. Ajá. Entonces es muy útil en esos contextos. Acá sí en videojuegos también, cuando disparan, bueno, a qué le dispararon, cuando hacen clic, a qué le hicieron clic. Y bueno, el algoritmo sencillo sería para cada país ver si el punto cae adentro. Y eso pues nos tomaría tiempo lineal. Obviamente no lo queremos hacer mucho más rápido que eso. ¿Ok? Entonces, ese es el problema, es localización de puntos, dar una subdivisión del punto, del plano, montar una estructura de datos para poder hacer queries, ¿no? Contestar queries de dónde está este punto. Bueno, sí, ¿dónde se usa? Pues en temas de información geográfica, en simulaciones físicas, en diseño asistido por computadora, también, claro, en diseño asistido por computadora es donde, por ejemplo, hacen motores o cosas de ingeniería con la computadora. Ahí cuando estás trabajando de manera gráfica necesitas saber dónde estás apuntando con el mouse, ¿no? Bueno, sí, ray tracing, graficación por computadora, etcétera. Bueno, lo que ya les dije, el algoritmo sencillo que es checar para cada región si están ahí o no. Una primera idea, pues, que sobre la que vamos a construir, sería hacer búsqueda binaria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dividir ¿cómo se llama? Nuestra subdivisión del plano en regiones horizontales y vamos a dibujar líneas horizontales y líneas verticales en cada vértice. ¿Ok? Algo así. Entonces, empiezo poniendo una línea horizontal por cada vértice, una línea vertical, perdón, ¿no? Por cada vértice. Y entonces las ordeno y lo primero que hago es decir, pues voy a averiguar en cuál de estas bandas estoy. Y eso, pues si me das un punto un query point, pues puedo hacerlo por búsqueda binaria, ¿no? Entonces, en tiempo logaritmo de n, te digo en cuál de estas bandas estás. Y luego hago lo mismo de manera vertical. Entonces, después busco por la coordenada y y entonces encuentro dónde estoy. Ajá. Tengo que hacer un preprocesamiento para esa cuadrícula, darme cuenta qué cuadrito está en qué región. ¿Ok? Ahora, lo malo de ese approach es que si se fijan, como estoy trazando las partes verticales también, pues entonces eso me puede llevar ¿cómo se llama? N cuadrado. ¿No? Bueno, perdón, lo dije mal, las verticales no las trazas, más bien están dadas ya por las líneas que tienes. Ok, en vez de trazar líneas verticales, usas las líneas de tu subdivisión. Entonces, si se fijan, esta banda queda dividida por estas aristas que están cruzando así. Entonces, estas regiones son las que ordeno por coordenada X. Las regiones. Las regiones, que quedan en esta banda. Hay un orden por esta coordenada X. Eso sí. Y esas son las que ordeno, perdón. Entonces, lo dije mal, no trazo líneas verticales, sino más bien uso estas líneas. Y este es un algoritmo malo, de hecho, pero la idea es presentarlo como que vamos a usar búsqueda binaria de una manera más inteligente. Entonces,
Lo malo de hacerlo así es que puedes, si tus líneas verticales son muy grandes, de tu subdivisión, pues entonces podrías tener un número cuadrático de regiones. O sea, en el primer ejemplo esto no resultó tan malo, pero podría ser hasta cuadrático. Entonces, sí me funciona, contesto las preguntas en tiempo logarítmico, pero el espacio que estoy usando es cuadrático. Entonces me gustaría hacerlo en mucho menos espacio. Aunque en algoritmos se considera algo eficiente cuando es polinomial, en la práctica, para este tipo de cosas, algo de n cuadrada, pues ya no es muy funcional. O sea, si están hablando de mapas, por ejemplo, puede ser una región enorme, ¿no? Entonces, esto pues, me gustaría, si son muchísimos datos, son sistemas de información geográfica, son muchos datos, entonces montar algo cuadrático ya no te cabe. Entonces nos gustaría algo mucho más pequeño en espacio, pero conservar estos tiempos de consulta tan rápidos del logaritmo de n. Entonces la idea es, vamos a hacer, para mantener el espacio pequeño, vamos a hacer una subdivisión, vamos a hacer un refinamiento de nuestra subdivisión en trapecios. Entonces la idea es muy sencilla. Voy a imaginar que empiezo con un conjunto de segmentos que no se cruzan. O sea, se pueden encontrar en un vértice, pero no se cruzan. ¿Ok? Entonces, y para cada extremo de los segmentos, voy a trazar dos extensiones verticales, una hacia arriba y una hacia abajo. Y donde le peguen otro segmento, ahí los detengo. ¿Ok? Entonces, para facilitarme la vida, también voy a poner un rectángulo que me cubra todos mis segmentos. O sea, voy a acotar mi consulta a esa región. Después veremos cómo darle la vuelta a esa versión acotada. Ajá. Bueno, lo de la versión acotada es fácil porque simplemente cuando te dan un punto de consulta, revisa si está dentro de tu rectángulo, no. Si está fuera, pues entonces está en la región de afuera. Y si está dentro, entonces ya lo buscas. ¿Vale? El número total de trapecios que voy a hacer es va a ser orden de n, entonces ya voy bien. El número de regiones en las que subdividí es lineal. La razón de eso es porque pues, es una gráfica plana. Las gráficas planas tienen un número lineal de aristas y de regiones. ¿Ok? Voy a suponer de momento también, y después veremos cómo hacerle, que no hay dos vértices con la misma coordenada x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto? Fíjense, esta es mi subdivisión. Lo que está punteado es mi rectángulo. Entonces, de cada vértice trazo una línea hacia abajo hasta que le pego a una arista. Trazo una línea hacia arriba hasta que le pego a una arista o al rectángulo, ¿no? Entonces, de aquí hacia abajo hasta que le pego, de aquí hacia arriba hacia que le pego. Y entonces esto ya me queda un refinamiento de mi subdivisión original. Lo importante es que el número de regiones que tengo es un número lineal, porque de nuevo es una gráfica plana. ¿Ah? No agregué cruces. Antes, cuando yo seguía bajando esto hasta abajo, pues metía cruces aquí. ¿Ok? Y se llama una descomposición trapezoidal porque si se fijan, las caras tienden a ser trapecios, o sea, tienen una cara arriba, una cara abajo y dos verticales. Ajá. A veces son triángulos, ¿no? Pero se llama descomposición trapezoidal porque pues, muchas de ellas son trapecios. Entonces tengo trapecios o triángulos. Cada cara de una descomposición trapezoidal tiene uno o dos lados verticales y exactamente dos lados no verticales. Entonces, tengo exactamente, tengo este y ¿no? El de arriba y el de abajo, y acá o bien tengo un lado como estos que están aquí, ¿no? O a lo mejor acabo en un vértice. ¿Ok? Entonces, pero lo importante es que solo tengo a lo más cuatro lados. Y además, de cada lado, lo que me podría pasar es que aquí se metió un punto y me trazó esta línea. ¿Ok? Entonces, lo importante es que van a tener pocos vecinos. Esa es toda la idea. Eso va a ser clave para la búsqueda.
distinguir para cada trapecio de un mapa trapezoidal los siguientes casos para su lado izquierdo. Bueno, están anunciados aquí, el lado se genera un punto, se los dibujo mejor. Los casos son, ¿qué puede pasar de sus lados izquierdos? Pues que termine en un punto, ¿no? Que termine en una arista, pero que está formada por por el extremo de su segmento de arriba y la línea que va hacia abajo y le pega aquí, ¿no? Que sea su segmento de abajo y el vértice inicial y la línea que va para acá arriba, ¿no? O que sea un vértice que esté en medio y que lanzó su línea hacia arriba y su línea hacia abajo. O que sea una parte de la región de hasta la izquierda. Ajá. El otro caso que puede pasar es que sea uno de estos, pues. ¿Ah? Perdón, que sea esta región de aquí. Bueno, la que está formada por el rectángulo, por el rectángulo que le puse hasta arriba de todo. Entonces, esos son los 5 casos para el lado izquierdo. De la misma manera, hay esos 5 casos para el lado derecho. Lo relevante de esto es que básicamente tienes poquitos vecinos a la izquierda, lo más 2. Ahora, entonces 2 trapecios voy a decir que son adyacentes si se encuentran en un lado vertical, ¿no? Entonces, en posición general, lo que les comentaba es que cada trapecio tiene a lo más 4 trapecios adyacentes, 4 vecinos. Si los segmentos no están en posición general, o sea, puede haber vértices con extremos con la misma coordenada X, esto ya no es cierto. Pueden tener un número arbitrario de vecinos, fíjense. En posición general, este trapecio delta tiene como vecino a la izquierda el delta 1, delta 2 y delta 3. A lo más va a tener 4. Si no están en posición general, y por eso es importante la suposición, puede tener todos estos. Pero lo que quiero que tengan en mente es que a lo más tiene 4, porque esa va a ser la clave para nuestro algoritmo. ¿Ok? Entonces, el truco de nuestro algoritmo va a ser lo siguiente. Vamos a mantener 2 estructuras de datos simultáneamente. Una va a ser la estructura de trapecios, ¿no? Donde yo voy a guardar un registro para cada trapecio y tiene su vecino a la izquierda, sus vecinos a la izquierda y sus vecinos a la derecha. Y otra estructura de datos que va a ser de búsqueda. Esa estructura de búsqueda me va a servir para buscar los puntos, para procesar los query points. Ajá. Esta estructura es interesante porque no es un árbol, pero se comporta como un árbol binario de búsqueda. ¿A qué me refiero con esto? Es una gráfica dirigida acíclica. Entonces, está dirigida, pero no tiene ciclos dirigidos. Puede tener ciclos no dirigidos, ¿ok? Y tiene exactamente una raíz. Entonces, la búsqueda la voy a empezar en la raíz y dependiendo de ciertas preguntas, voy a ir caminando sobre mi gráfica dirigida hasta llegar al trapecio donde está mi punto. ¿Ok? Entonces, déjenme, voy a adelantarme tantito. Entonces, mi gráfica dirigida acíclica va a tener una raíz. Internamente va a haber puntos, estamos viendo point location. Internamente va a haber nodos, ajá. Los nodos hoja, todos van a ser trapecio, que es donde acaba mi búsqueda. ¿Ok? Los nodos internos hay de 2 tipos. O son extremos de segmentos o son segmentos. Ajá. Entonces, mi query va a ser, por ejemplo, si tuviera un vértice que le gusta aquí en F, ¿no? Un punto query aquí. Entonces, empiezo desde la raíz. Si es un vértice, un nodo punto, pregunto, ¿mi punto Q de query está a la izquierda o a la derecha? Ah, pues está a la derecha, ¿no? O sea, si estuviera aquí. Entonces, está a la derecha de P1. Ah, entonces te vas para acá. ¿Sale?
Luego está, lo voy a poner aquí, a la izquierda o a la derecha de Q1. Ah, pues está a la izquierda, te vas para acá. Luego, este es, si se fijan, este es un nodo segmento. La pregunta es, ¿estás arriba o abajo del segmento? Abajo. Ah, pues entonces te vas para, el abajo está hacia acá. Ahora estoy preguntando por un vértice, ¿no? Por un punto, entonces a la izquierda o a la derecha, a la derecha. Ah, entonces te vas para acá. Ahora estoy preguntando por un segmento, ¿estás a la izquierda o estás arriba o abajo? Ah, estoy abajo, estás en F. Pues de esa, en cada nodo interno hago esa pregunta. Si es nodo punto, es izquierda o derecha. Si es nodo segmento, es arriba o abajo. Voy a montar las cosas de manera de que tenga sentido esa pregunta para los segmentos, es decir, que el punto query siempre esté arriba o abajo. O sea, no tendrías, como que es difícil contestar si tienes algo de este estilo, ¿no? Y ese es el punto query. Lo que va a pasar siempre es que va a estar aquí o acá cuando hagas un query. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que ya les dije, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es un algoritmo bastante interesante. Bueno, parte de eso es, les repito, que tengo también a la par un mapa trapezoidal. O sea, voy a mantener esta estructura de los trapecios con sus vecinos y a la par voy a montar una estructura de búsqueda. Y van a estar relacionadas las dos. Es decir, va a haber un apuntador de cada trapecio a cada nodo hoja y de cada nodo hoja a cada trapecio. Porque voy a necesitar contestar a la pregunta de cuál es el trapecio que está a la izquierda y a la derecha de B, y etcétera. ¿Ven? Eso nada para que mantengan eso en mente. Bueno, lo que les decía, ¿no? Bueno, ya se los dije, no tiene caso seguirme aquí. ¿Cómo lo vamos a...? ¿Cuál es el algoritmo? El algoritmo, la idea es muy sencilla, voy a hacerlo de manera incremental. Es decir, voy a ir agregando los segmentos uno a uno y voy a ir construyendo mi estructura de búsqueda. Con la invariante que en cada paso voy a tener mi mapa trapezoidal construido, ¿bien? Y además voy a mantener mi estructura de búsqueda y que va a funcionar bien. Pues al principio es muy fácil porque no tengo nada, no tengo trapecios. Tengo un rectángulo nada más, ¿ok? Entonces en cada paso voy a ir agregando los segmentos. Ahora, si hago una mala elección de segmentos, o sea, del orden en que los agrego, puede ser que mi estructura de datos me resulte con tamaño cuadrático o con tiempo de consulta muy grande. Pero resulta que si lo hago de manera aleatoria, o sea, si escojo una permutación aleatoria de los segmentos, de cómo los voy a agregar, mi estructura de datos va a ser de tamaño n log n, perdón, de tamaño lineal como mucho, de tamaño lineal esperado, y mi tiempo de consulta va a ser de tiempo logarítmico. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Empezamos con el rectángulo que contiene todos los segmentos, permuto de manera aleatoria los segmentos y luego los voy insertando uno a uno y en cada paso actualizo tanto mi mapa trapezoidal como mi estructura de búsqueda. ¿Sale? Entonces, este es el pseudocódigo. ¿Cómo le hago? Va a ser la parte importante. Cuando voy a insertar mi nuevo segmento, encuentro los trapecios delta 0 hasta delta 1 que están intersectados por el nuevo segmento que acabo de agregar. ¿Ok? Recuerden que esos son hojas. Ajá. Además, yo tengo acceso, una vez que conozco uno de ellos, puedo saber los otros porque tengo mi mapa trapezoidal. Esas hojas las voy a quitar de mi estructura y las voy a reemplazar por los nuevos trapecios. Y lo mismo lo voy a hacer en mi mapa trapezoidal. ¿Ok? Entonces, actualizo ambas estructuras y repito. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Aquí tengo este segmento SI que agregué.
¿Y qué intersecta? Pues me intersecta delta 0, delta 1, delta 2 y delta 3. ¿Cómo los averiguo? Pues está fácil, fíjense, porque lo primero que tengo que hacer es encontrar el vértice hasta la izquierda. Pero eso me toma, eso lo busco sobre mi estructura de búsqueda. Ya que lo encontré, pues entonces tengo que irme a la derecha y tengo que ver cuál de los vecinos tomo. O sea, pues, a lo más tiene 2 vecinos, entonces en tiempo constante digo, estás en este, bueno, si solo uno, pues es este. Si aquí es este o este, pues es este. Entonces ya sé que es delta 0, delta 1, delta 2 y me termina en delta 3 cuando llego al extremo. ¿Ok? Pero cada una de estas preguntas es tiempo constante. ¿Sale? Entonces yo ya sé, ya que ya conozco todos estos, entonces actualizo mi estructura de datos. El primer caso es fácil, por ejemplo, pudiera pasar que el segmento me cae en un solo trapecio. Si me cae en un solo trapecio, pues entonces lo que tengo que hacer es, este trapecio, ahora ¿cómo se va a dividir? Se va a dividir así. El extremo izquierdo me va a trazar una línea hacia arriba, otra línea hacia abajo, el extremo derecho una línea hacia abajo y una línea hacia arriba. Y esto me genera 4 trapecios nuevos. ¿Vale? Que colgaba sobre el trapecio, delta, que ahora ya lo quité, lo voy a poner un nodo interno de búsqueda que se va a llamar PI, que va a corresponder a este extremo izquierdo. A la izquierda de este vértice voy a poner al trapecio que corresponde a A, porque la pregunta es si estás a la izquierda o a la derecha. A la derecha voy a poner a Q1. Y luego aquí vas a hacer la pregunta, ¿estás a la izquierda o a la derecha? Si estás a la derecha, voy a poner a B. Si estás a la izquierda, voy a poner a SI. Y aquí voy a poner el query de arriba o abajo, que corresponde a estos dos. Entonces aquí está fácil, es simplemente cambiar esta estructura, este trapecio por esta estructura de aquí. ¿Sí? Y es constante, son un número constante de nodos. ¿Vale? Bueno, el caso más complicado es cuando tengo varios trapecios, delta 0 hasta delta K. Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Cada uno de estos, delta 0, delta 1 hasta delta 3, la observación clave es que el primero, delta 0 y delta 1, el primero y el último posiblemente se dividen en 3 trapecios. Y el resto se dividen en a lo más 2. Ajá. Entonces, lo que hago es que cada uno, el de la derecha, por ejemplo, aquí el de la derecha, aquí voy a reemplazar este. Si este es un extremo, como este QI, este delta 3 lo voy a reemplazar por el vértice de pregunta, un vértice de pregunta, un nodo de pregunta, perdón. Si estás a la derecha, pones AF, porque es el trapecio. Si estás a la izquierda, preguntas por SI. Hago lo mismo del lado izquierdo. Nada más que aquí tengo que checar 2 casos. Puede ser que este PI ya estaba y era un vértice de mi subdivisión. Si no estaba, le hago como acá, o sea, lo reemplazo por un vértice, agrego un nuevo nodo de vértice y la pregunta a la izquierda o derecha. Si ya estaba, como es este caso, entonces agrego FI con una pregunta de arriba o abajo. Entonces, arriba vas a tener a, ¿no? Y abajo vas a tener a B. Luego, este delta 1 se partió arriba y abajo. Pero ese arriba y abajo, arriba tengo a y abajo tengo a C. Entonces, este de aquí va a apuntar también a A. Si se fijan, ambos apuntan al mismo A, pero no pasa nada. Eso es correcto, porque en efecto, ahora aquí está, queda arriba de este y este. Entonces, si estás aquí, es correcto preguntar. Si estás aquí en lo que era antes delta 1, pues tienes a y abajo a C. ¿Ok? Observen también que en el proceso quité estas aristas que intersectaban antes. ¿Sale? Entonces, el delta 2, por ejemplo, va a quedar arriba el D y abajo el C, que es este.
el delta 3 es ese, lo que ya lo vimos, lleva un Q1, pero luego si estás a la izquierda de Q1, preguntas por ese 1, y entonces tienes arriba a E y abajo a C. ¿Está claro? Entonces, y eso, una vez que encontré el vértice a la izquierda, pues ya hago esta búsqueda. ¿Vale? O sea, bueno, lo busco y ya voy caminando sobre todos los trapecios y voy viendo quién está arriba y quién está abajo y voy haciendo estos, actualizando mi estructura de búsqueda y mi estructura de trapecio. Aquí es claro el por qué, dependiendo del orden, me puede cambiar el tamaño de mi estructura. Porque fíjense que los nodos segmentos pueden aparecer muchas veces. Los nodos punto, esos aparecen bueno, no pueden aparecer más. Los nodos puntos, esos solo aparecen una vez, pero los nodos vértices, esos pueden aparecer muchas veces. Entonces, dependiendo del orden, me puede quedar más pequeño o más grande mi estructura, y también tengo que acotar el tiempo de búsqueda. Entonces, vamos a demostrar una versión débil y la próxima clase vamos a ver la versión fuerte en el siguiente sentido. Hoy voy a demostrar que para un punto dado Q, ¿no? El tiempo esperado de consulta va a ser logaritmo de n. Pero va de nuevo, lo que estoy diciendo es que si yo tengo así mi subdivisión y ya fijo de antemano un punto Q, mi tiempo esperado va a ser logaritmo de n. Pero eso no quiere decir que a lo mejor vaya a haber otro punto Q siempre que sea malo. O sea, fijo uno y el tiempo esperado para ese es logaritmo de n. Pero a lo mejor si tú consideras todos los puntos dentro del rectángulo, existe uno malo. Vamos a demostrar que eso no pasa. Vamos a demostrar que con alta probabilidad para todos los puntos dentro del rectángulo, eso va a tomar tiempo logarítmico. ¿Ok? Y la otra cosa que voy a demostrar es que el tiempo esperado de búsqueda es el espacio esperado que me va a tomar mi estructura de búsqueda es lineal. Perdón, es lineal. Y lo voy a construir en tiempo en el log n. Entonces, mi algoritmo, el tiempo esperado de ejecución va a ser n log n. De construir mi estructura va a tomar n log n. Las consultas van a tomar logaritmo de n y el espacio de mi estructura de datos va a ser lineal. Lo cual está genial porque pues necesito una estructura de tamaño pues proporcional a los datos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis del tiempo de consulta esperado? Va a ser con esta técnica de análisis hacia atrás. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Fijo mi Q, que es mi punto de consulta. Entonces voy a calcular el tiempo esperado al finalizar el algoritmo que me llevaría a encontrar a Q. ¿Ok? Entonces, observen que el tiempo de buscar a Q en mi estructura de datos, pues es el número de nodos que yo visito a la hora de hacer la búsqueda de la estructura de datos, ¿no? Entonces, ya XY, el número de nodos creados en la iteración y de mi algoritmo en el camino de búsqueda para Q. Ajá. Entonces, en el paso I, ¿no? Yo agregué el segmento I y ahí posiblemente agregué nuevos vértices de búsqueda en el camino para Q. ¿Sale? O sea, observen que la invariante de mi algoritmo es que siempre tengo una estructura de búsqueda. Entonces yo tengo una trayectoria desde la raíz hasta el trapezoide que contiene a Q. Cuando yo agrego un nuevo segmento, esa estructura de datos cambia. Y puede pasar que se haga más grande esa trayectoria para encontrar a Q. Entonces, XY va a ser el número de nodos nuevos que se generan cuando agrego al nuevo segmento. ¿Ok? Observen que pues claramente eso es como mucho 3, porque si se fijan, cada trapecio yo lo reemplazo por a lo más 3 nuevos nodos, 4 nuevos nodos. Entonces, pues la trayectoria es ahora lo mucho de
O sea, si terminaba aquí, pues ahora como mucho va a ser de tamaño 3. ¿Sale? Pero estoy interesado en el valor esperado. Bueno, entonces, CAPI, la probabilidad de que la iteración I se crea algún nodo nuevo en el camino. Entonces, el valor esperado de XI es como mucho 3 veces la probabilidad de que se cree un nuevo nodo. Y aquí es donde hago el análisis, lo que se llama el análisis hacia atrás. ¿Cómo es el análisis hacia atrás? Tú te fijas en ese I, ¿no? En ese I tienes el segmento desde el S1 hasta el SI. ¿Ok? Este vive en un trapecio. Y ahora me pregunto quién era ese I-1. Pues ese I-1 se genera de tomar uno de estos y borrarlo. Por eso se llama análisis hacia atrás. Pero cualquiera de ellos tiene la misma probabilidad de ser el nuevo que agregaste, porque es una permutación aleatoria. ¿Ok? Trata de nuevo. Entonces, se llama análisis hacia atrás porque razono hacia atrás. Entonces, estoy ahorita en SI. SI son los segmentos del S1 hasta el SI. ¿Sale? Entonces, estos segmentos me definen un trapecio en el que vive mi punto mi punto Q. Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado para que se generen nuevos nodos en la búsqueda hacia Q? Pues tuvo que haber pasado que, como los nodos es reemplazar trapecios, tuve que haber, el último segmento que agregué tuvo que haber delimitado al trapecio que contiene a Q, si no, no lo destruí. ¿Sí lo ven? O sea, si yo estaba, por ejemplo, en un dibujo que tenga por aquí, si mi punto Q estaba aquí y agrego un nuevo trapecio y no destruyo este trapecio, pues mi trayectoria no cambia. ¿Ah? Bueno, es que lo sé, más bien es al revés. Estoy en SI, me regreso un paso antes, ¿ah? Que es quitar ahora aristas. Si al quitar esa arista este trapecio no se destruyó, quiere decir que ya estaba ahí antes. Y quiere decir que en el paso I no generé un nuevo nodo. Entonces, la única manera en que genere un nuevo nodo es si al quitar el último, destruyo este trapecio que acabo de generar. Es decir, que fuera uno de estos, pues, que a la hora de yo quitarme regreso para acá. Para que eso pase, entonces, ese I minúscula, el último segmento que agregué, tuvo que haber sido uno de estos posibles cuatro trapecios, segmentos que me delimitan a mi trapecio. ¿Sale? Persona lo más 4. Entonces, la probabilidad que en el paso I elegí uno de estos 4, pues es a lo más 4 entre I. Esa es toda la clave de la prueba, porque conforme avanza el tiempo, esta probabilidad se hace cada vez menos, porque va dividida entre I. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que si te fijas en ese I y te regresas uno y destruyes el trapecio donde está tu punto de consulta, es a lo más 4 entre I. Pero ya con eso podemos calcular el número esperado de trapecios que agrego en la trayectoria, porque es la sumatoria de todas esas XY. Recuerden que la XY es el número de nodos que agregué a la trayectoria para buscar a Q en el paso I. Entonces los sumo todos y tengo el número de nodos totales en la trayectoria. Calculo el valor esperado, pero la esperanza abre sumas. Entonces es la suma desde I igual a 1 hasta n de 3 por pi, pero ese es 12 entre I, que ese es 12 por la suma de los números armónicos, es la sumatoria de 1 entre I hasta n. Eso es como mucho logaritmo de n. Entonces con eso demuestro que el valor esperado para la búsqueda de Q, de ese Q, es como mucho logaritmo de n. ¿Ok? Ahora el detalle aquí
pero al final no va a ser problema, es que lo hice para un Q dado. Lo que les repito, entonces, bueno, sí, para ese Q que ya me fijaste, el valor esperado es logaritmo de n. Pero ¿qué tal si al terminar yo te digo, mira, ¿qué crees? Aunque tu estructura en tiempo esperado para cualquier Q, de hecho, es logaritmo de n, siempre vas a tener un punto por ahí que se porta mal. La próxima clase vamos a demostrar que no, que con alta probabilidad para todos va a ser logaritmo de n. ¿Ok? Ahora, la estimación del tamaño de la estructura de datos se hace de manera muy similar. Ajá. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, esta estructura tiene trapecios y nodos internos, ¿no? Los trapecios, pues yo ya sé que es orden de n, porque pues es una gráfica plana, ¿no? Entonces, sea acá ahí el número de nodos internos, perdón, el número de trapecios creados en la iteración i. Cuando yo creo esos trapecios, ¿no? Nuevos, creo K menos I nodos internos. ¿Ah? Entonces, esto es fácil de ver acá. Cuando yo tengo estos trapecios, creo estos nodos internos. ¿Ok? Entonces, este es el número de trapecios que creé en la iteración I. Observen que estos no tienen, o sea, es como mucho n, ¿ok? Sí, pero puedo estar, creando y destruyendo, creando y destruyendo. Entonces puede ser que a lo mejor agregas tu número lineal en cada paso de nodos internos. Ajá. Entonces, pero tú me vas a fijar en este valor, en el número de trapecios que creo en la iteración I. Y eso, el asunto es, cuando yo creo estos trapecios, después a lo mejor los destruyo. Pero los nodos internos que ya creé, esos se quedan para siempre. Esos no los destruyo. ¿Ok? Entonces, si KI es el número de trapecios que genera la iteración I. Eso puede ser N. ¿Ok? De esos, K menos I ya se me van a quedar para toda la vida como nodos internos. Entonces, el tamaño total de mi estructura es O de N, que son los trapecios que tengo al final, más la suma de los nodos internos. Entonces es O de N más la suma de KI, que esto es O de N más el valor esperado de KI. La idea clave es que resulta que KI va a ser O de 1 para cada iteración 1. ¿Ok? Y eso, bueno, ahorita lo hacemos. El tiempo de ejecución. Eso porque, fíjense. Ajá. En el análisis lo hacemos igual que antes. Es el número de trapecios creados, ¿no? Estoy en KI. Entonces, ¿qué tuvo que haber pasado para que cree un trapecio dado, un trapecio delta, ¿no? Estoy en SI, quiere decir que en el paso anterior, uno de sus bordes fue el eje Y que agregué, ¿no? Entonces, defino delta S, esta función delta es una variable indicadora que tiene dos entradas. Tiene la entrada delta, que es el trapecio un trapecio dado, coma S. Entonces, es 1 si delta desaparece cuando quitas a este segmento. Observen que a lo más hay 4 de estos S. Entonces, yo sumo sobre todos los trapecios en mi SI, o sea, yo tengo mi subdivisión ahora así en trapecios, ¿no? Y yo subo sobre todos los delta, esa es esta primera suma de acá, y sobre todo los SIs, entonces solo voy a obtener esto va a ser a lo mucho 4 veces por cada trapecio que yo tenga, que es esta suma de acá. ¿Vale? Entonces, esta sumas, como son trapecios, yo sé que los trapecios son como mucho en todo momento, como mucho I, porque son trapecios.
¿Sale? Entonces, regresando al punto. ¿Cuál es el número de trapecios que genero? Ah, bueno, pues es este es el número total de, esta es la suma sobre todo los C6, pero yo de estos elijo uno. Entonces, uno entre I de toda esta suma. Ajá, entonces es O de I entre I que es constante. Entonces, el valor esperado de trapecios que genero en cada paso es una constante. ¿Vale? Por lo tanto, el tamaño esperado es O de N. ¿Vale? Regresando a las consultas, bueno, el tiempo de ejecución es como yo hago una búsqueda y luego, o sea, ¿cómo es el algoritmo? El tiempo más costoso es al andar buscando el extremo, pero eso me toma el logaritmo de I en tiempo esperado. ¿Ok? Porque en el paso I tengo una estructura de tamaño I. Entonces es log I por n, y esa sumatoria te da n log n. Entonces en tiempo n log, en resumen, entonces ya lo dije, ya. En resumen, el algoritmo es bastante bueno porque me toma solo n log n, preprocesamiento, me entrega una estructura de tamaño esperado lineal y las consultas las voy a poder resolver en tiempo logaritmo de n. ¿Bien? Entonces ese es point location. La próxima clase vamos a ver cómo darle la vuelta a esta suposición que hicimos de que no hay dos vértices con la misma coordenada x. Observen que en la práctica, esa suposición, que si tomas puntos aleatorios, pues no va a haber casi seguro tres puntos con la misma coordenada x. Pero en la práctica el mundo es bastante no aleatorio. Si tú tomas un mapa de ciudades, pues hay muchas esquinas que tienen la misma coordenada x. ¿No? Si haces un dibujo, pues tienden a haber muchas ese tipo de coincidencias. Entonces, en este caso no podemos simplemente decir, ay, bueno, eso no pasa, o sea, sí pasa y hay que lidiar con eso. Y además, esa propiedad es muy importante porque si se fijan, la clave es que cuando yo hago las búsquedas de cuáles son los trapecios que voy a interceptar, uso el hecho de que solo hay dos vecinos hacia la derecha. Si fuera el caso donde tuviera varios vecinos, como acá, entonces tengo que buscar cada uno de esos para ver hacia dónde va mi segmento. Entonces es clave para la ejecución del algoritmo que el número de vecinos sea constante. ¿Ok? Y además vamos a demostrar que el tiempo sobre todos es sobre todos los puntos posibles es con alta probabilidad el tiempo de consulta es log de n. ¿Ok? Pues bueno, ¿hay dudas, comentarios? Ya, vamos por hoy.